Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, perspectivas para generar un mejor país, para poder desarrollarlas de una forma pues lo más limpia posible para la toma de decisiones y que el ciudadano acá en el país pueda tomar las mejores decisiones, tener claro cuál es el verdadero panorama de los riesgos y de las oportunidades que tenemos en cada circunstancia de la vida, como cualquier otro país. Cada tema, cada circunstancia tiene sus riesgos y tiene sus posibilidades de mejora y eso es a lo que nos abocamos, encontrar las soluciones y las fortalezas para seguir avanzando. En el programa del día de hoy estamos como siempre en la 89.1 FM para todo el país y en plataformas de redes sociales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, Red Democrática en las diferentes plataformas para poder divulgar más este programa y en el canal de YouTube de Red Democrática para que puedan difundirlo en cualquier momento cuando ustedes lo necesiten. El día de hoy estamos en compañía internacional, estamos con un enlace que nos permite la tecnología hasta Madrid, donde estamos conectados con Marlon Molina, director del Laboratorio de Ciberseguridad FinTech de Madrid, Capital FinTech, y de la Computer World University, también el director de ese centro, y por supuesto con Fernando Mairata, presidente de la Asociación de Profesionales de Peritos de Nuevas Tecnologías de España. A ambos, bienvenidos, primero a Costa Rica y también hasta su casa, Red Democrática. Marlon. Muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. Gracias por permitirme, aunque sea de forma tecnológica, como lo has dicho, visitaros en Costa Rica. Fernando, bienvenido. Bueno, un saludo para todos los que nos siguen, tanto por las ondas como por las redes sociales, y un gusto estar aquí con vosotros. Cuando hablamos de esta posibilidad del programa, lo establecimos en un fundamento que ya hemos venido desarrollando en Red Democrática, que es analizar los riesgos de la tecnología en función de las solicitudes del Banco Central de Costa Rica en este momento y hace 2 años de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD, los riesgos de la huella digital que queda trazada desde un momento en que una institución cede sus bases de datos y la migra a otra institución, cuáles son los riesgos de seguridad nacional, cuáles son los riesgos de seguridad para las personas y por qué es importante tener estos cuidados en función de la ciberseguridad. Para eso los contactamos, ambos son especialistas en este tema en España y en la Unión Europea como tal, y por eso queremos escuchar su perspectiva. Aquí estamos muy preocupados en Red Democrática porque la sola solicitud de trasladar información de bases de datos de todo el sistema financiero, del sistema de la seguridad social, del sistema tributario, para generar un mega perfil de un expediente digital de todos los costarricenses y así generar múltiples pues, intercalados de información, no deja de ser preocupante. Marlon, ¿qué cuidados hay que tener tecnológicamente para proteger la seguridad nacional en función de la información de los habitantes que la componen? Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por la pregunta, pero no nos va a dar tiempo, es solo un programa para responder al tamaño Yo de sé. pregunta que acabas de decir, ¿no? Pero si te parece, vamos a ir por pasos y Fernando nos va a poder complementar muchísimo. Yo creo que de los temas que acabas de mencionar, hay varios que deberíamos ver desde un principio, ¿no? Lo primero es que los datos hay que protegerlos. O sea, esa debería ser la misión de todos. De hecho, muchas de las leyes que se están creando y que se han creado se llaman de protección de datos, aunque sea Así es. cumplimiento al final del día y poner checkmarks, pero deberíamos estar pensando en la protección, porque detrás de esos datos hay seres humanos. ¿Okay? No solamente hay una situación económica y que podría haber una situación, digamos, de mayor posibilidades o de ventajas para un gobierno o para un partido o para una empresa privada, sino que al final del día hay personas. Hay otro tema que quizás nos serviría para empezar la conversación, que es también el momento de compartir datos. O sea, porque cuando una persona ha dado su consentimiento para que una agencia, un ministerio tenga sus datos, lo ha hecho con un propósito, ¿no? Esa palabra propósito es importantísima. ¿Por qué he dado yo los datos? Entonces, moverlos tiene, para empezar, muchísimas circunstancias de riesgos, porque hay que pedirle a alguien o a alguien
que compile esos datos o que abra una puerta si lo hago de forma automatizada. Y entonces ahora tenemos personas manipulando los datos y luego tenemos conectividad y en el momento de la conectividad, pues evidentemente también se pueden dar muchísimas circunstancias. De ahí podemos empezar a construir, pero tenemos que pensar en esa, voy a decir, base, ¿no? Inicial. Así es, esa base inicial de la disponibilidad y la autorización de las personas para generarse como parte de una base de datos es primordial. Fernando, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener? ¿Cuál es el riesgo a la hora de los delitos informáticos de evidenciar si todo estaba correctamente desarrollado e implementado? Pues aquí es curioso que siempre cuando pensamos cuando es el gobierno el que lo hace, o cuando son los bancos, o cuando son terceros los que mueven nuestros datos o los que quieren correlar esos datos. Sin embargo, no estamos pensando en la cantidad de información y de datos que de manera voluntaria estamos distribuyendo nosotros por Internet y Claro. que sirven a todo el mundo para poder hacer ese perfil digital, para esa huella que tenemos y utilizamos aplicaciones que son gratuitas en nuestros dispositivos a las que cedemos los datos voluntariamente y que luego se utiliza para comercializarlos. Damos demasiada información y cuidamos poco esa integridad de nuestros datos, esa disponibilidad de nuestros datos, porque están disponibles para todo el mundo. Entonces, si desde el propio individuo no somos capaces de tener esa capa de seguridad, difícilmente podemos pedir que los gobiernos la tengan, porque lógicamente ellos no tienen los mismos intereses hacia nosotros que podemos tener nosotros mismos. Pero una vez dicho esto y que, bueno, tenemos que empezar desde nosotros mismos, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, desde nuestros amigos, pues cuando vayamos cerrando ese círculo de seguridad, podremos ir viendo esas capas que vamos poniendo para cuando hay un problema, pues nosotros podamos intervenir de una manera lícita. Porque nosotros cuando hay un problema que nos viene, pues por ejemplo, un caso de acoso o una extorsión y las evidencias son digitales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las leyes del país en el que actuamos para saber si podemos acceder a esos datos o no podemos acceder a esos datos. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros cumplimos las leyes y nosotros vamos poniendo ese granito de arena para la ciberseguridad, podremos ayudar a que los gobiernos también piensen en nuestra ciberseguridad, que es difícil, porque al final el tema de la usabilidad conforme la ciberseguridad muchas veces se pegan. Y lo que se busca es que sea muy usable, que sea muy efectivo y que todos los datos que se manejan sirvan para hacer cosas, sean para nuestro bien o no sean para nuestro bien, pero para hacer muchas cosas, pero no se tiene en cuenta nuestra seguridad. Así Pero es. por eso, porque además nosotros no estamos pensando en nuestra seguridad con respecto a nuestros datos. Fernando, eso que tocabas en las dos dimensiones me parece muy oportuno. Tal vez empezar, como decía Marlon, para empezar a dibujar la construcción del programa, porque en las redes sociales o en cualquier cosa que uno voluntariamente cede información o autorización, ya sea porque se leyó toda la letra pequeña que nadie lee, pero digamos que uno debería tener el hábito de leer y al final el firmar la autorización, eso está uno voluntariamente aceptándolo. En este otro caso, de la parte del gobierno, la autorización que uno le dio al ente financiero, cualquiera de los 14 bancos que están en el país, o a la Caja del Seguro Social o al sistema tributario, es con fines para cada institución. En Costa Rica, el artículo 24 de la Constitución dice que los datos personales se tienen que proteger en función del resguardo de la persona a título individual. Y hay una ley de protección de datos que a pesar de que no es la más idónea, de hecho hay que trabajarla mucho, hay una propuesta de reforma legal en la Congreso de Costa Rica. Lo que dice es que la parte de socioeconómico, el perfil muy estructurado de cada individuo, eso sí se protege y hay que tener cuidado porque o la persona da su autorización
o se hace una ley especial para el caso que se quiere modificar o que se quiere establecer. En el caso de Costa Rica no está ni la una, que es la autorización de todos los habitantes, ni la otra, que es una ley especial que le presta al Banco Central la posibilidad de pedir toda la información. Ellos están interpretando la ley, pero en esa interpretación no están trasladándose ya a la tributación y la caja del Seguro Social, y uno de los bancos trasladó información hasta el Banco Central, y lo que preocupa, por lo menos al equipo de producción de Red Democrática, es esa trazabilidad de los datos y esa exposición que, aunque el Banco Central diga que tiene el resguardo de ciberseguridad correspondiente, ustedes me podrán aclarar, y a toda la audiencia, si hay un ente en este planeta que sea tan infalible a nivel de ciberseguridad como para que no sea hackeado y poner en riesgo una mega base de datos de la compilación de 300 indicadores de cada ser humano que habita Costa Rica. Bueno, ahí Cualquiera. realmente yo te voy a dar un dato y es estadística. Solo hay un tipo de dato que está a salvo y es aquel que no existe. A partir de ahí, como sabéis todos, todo se puede conseguir, todo se puede manipular y todo está en riesgo. Cuantas más capas pongamos, mejor. Y como tú decías, también ahí hay lagunas en las leyes que son interpretables, que es lo que pasa también, por ejemplo, a los que nos gusta la Fórmula 1 con todas las normas que van sacando para los coches. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo que sabe interpretar mejor esas lagunas es el que puede tener esa ventaja. Es importante a lo mejor para los empleados de una empresa que sus datos no se cedan. Pero ¿qué pasa si no firmas el que puedan ceder tus datos al banco? Que no hay transferencia de nómina, con lo cual no cobras. Así es. Entonces, puedes utilizar todas estas lagunas que hay para al final conseguir lo que quieres. Bueno, pues sacas algún detalle que hay en la ley para conseguir que los ciudadanos acepten esa cesión de datos. Con lo cual, ahí es complicado el ver dónde está la raya de la legalidad. Eh, a ver, cuando el fuera de juego es de 2 metros, es muy fácil verlo, pero cuando el fuera de juego es por centímetros, eh, es complicado. Entonces, bueno, es el problema de las leyes, que son interpretables. Yo creo, Jonathan, aportando que tenemos que volver otra vez al tema del propósito, el por qué tengo estos datos o por qué quiero también tener los datos. Y permíteme que lo ilustre con dos ejemplos. Imaginemos que tú tienes 10 lingotes de oro y me los das a mí para que te los cuides. Pues me acabas de ocasionar un problema, ¿vale? Porque ahora tengo que resguardar, cuidar, ¿sabes? Proteger este oro, y entonces tengo que acondicionar mi casa y todo lo que tengo para que pueda proteger ese oro, porque además es muy apetecible, ¿no? Entonces, este sería el símil con el hecho de si hay una agencia, la que sea, que hoy además con el tema de la inteligencia artificial está todo el mundo de que quiero tener datos, 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 datos y todos los datos que pueda. Entonces, pero acumular esos datos es un riesgo, porque ahora tengo los datos y entonces tengo que poner una cantidad de mecanismos para protegerlos, o de lo contrario en algún momento voy a ir a un error. El otro tema, y que vuelve a estar dentro del propósito, otro ejemplo, era un ejemplo, además en una clínica aquí en Madrid, era una clínica que hace análisis clínicos, y distintos hospitales enviaban a sus pacientes a hacer este análisis. Entonces, cuando llegaban con la hoja de la solicitud del análisis que querían hacer, traía, la clínica, perdón, les recogía nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos. Entonces, el típico formulario que todo el mundo cuando dice, oye, escribamos un formulario, pues hacen ese formulario, ¿no? Pero la pregunta que les hice cuando llegué a revisar la base de datos era, ¿pero tú les vas a llamar por teléfono algún día, o les vas a escribir, les vas a enviar un correo, les vas a enviar una carta, ¿sabes? O una postal de Navidad? Y dice, no, en ningún momento vamos a interactuar con ninguno de los pacientes. Pues no guardes los datos, porque el guardar los datos, otra vez, ahora me requiere toda esa responsabilidad, que tengo que cuidar los datos, y lo peor de todo
es que ni siquiera se une al propósito que estaba buscándose, ¿no? Porque al final del día también venía con un número de expediente y todo lo que tengo que hacer es relacionarlo con el número de expediente, ¿no? Entonces, es muy importante la palabra protección. Entonces, cada vez que estamos haciendo algo, cada vez que construimos algo, tenemos que pensar en cómo proteger a los usuarios, en cómo proteger los datos, pero a las personas, a los seres humanos que están ahí detrás. Y después el propósito, ¿por qué quieres tener esos datos y realmente si los necesitas y si los necesitas tan abierto? Porque al final del día, aunque te parezca que estás teniendo datos y te sientas muy poderoso, lo que está ocurriendo es que tienes un riesgo, acabas de incrementar tus riesgos, tus costes, ¿sí? Y ponen en riesgo incluso en un momento determinado a terceros. Si estamos hablando en este sentido, Marlon, de el propósito de la concentración o de la solicitud o el tener algún tipo de información, en el caso que les estoy explicando acá de Costa Rica, el Banco Central se sostiene de una solicitud del Fondo Monetario Internacional que ya salió diciendo, yo no pedí que concentraran información, yo solo pedí una estadística, ustedes verán cómo la consiguen, pero relacionada con los problemas futuros, presentes o futuros de la parte de aguas, la parte de hidrología. Para conceptualizar lo que estás diciendo, si estamos buscando hidrología, no tenemos por qué tener información del sistema financiero. ¿Cuántas cuentas tengo? ¿Cuántos créditos tengo? ¿Cuánta transacción de divisas internacionales hago? ¿Cuántos títulos valores tengo? ¿Qué seguro social tengo? ¿Y qué impuestos pago? ¿Es eso lo que me estás queriendo explicar? Que para esto no ocupo de esto. Básicamente, efectivamente, o sea, no he visto el requerimiento, pero voy a introducir un concepto más, que es el de la soberanía de un país, ¿vale? Entonces, bueno, si el Fondo Monetario Internacional me pide algo, no significa que tengo que echar a correr a hacerlo, ¿vale? Entonces, insisto, no he visto el requerimiento ni puedo opinar respecto de las leyes locales en Costa Rica, pero desde luego algo que es muy importante y que tenemos que resguardar de todas formas es la soberanía. Y el segundo punto, efectivamente, o sea, cuando vamos a hacer algo, tiene que ser con ese objetivo, ¿no? O sea, ¿qué necesito realmente conocer para poder, sí, hacer la fórmula, ¿no? Entonces, cuando tienes una fórmula, una ecuación, un algoritmo, que es lo que decimos ahora en la inteligencia artificial, pues hay unas variables y unos datos de entrada que necesitas, pues serán esos los que necesites. Y seguramente efectos estadísticos, que es como lo que estás compartiendo, pues es importante verlo desde esa perspectiva. De hecho, yo creo que Fernando puede opinar ahí mucho, porque cuando van a ver justamente una prueba en un momento determinado de si alguien accedió a más o menos datos, es muy importante insistir en el propósito, ¿no? ¿Qué era lo que ibas a hacer? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu rol? Etcétera. Pero bueno, eso lo explica mejor Fernando. Sí, no, Fernando, adelante. de hecho ahí, por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos una aplicación que es de la Dirección General de Tráfico y en esa aplicación, entrando con tu usuario, tu contraseña o con tu certificado digital, tienes los datos necesarios para cuando te pare la Guardia Civil, por ejemplo, en carretera. Y tienes pues tu permiso de conducir, si el seguro está al día, el coche que tienes, si la ITV está pasada, son datos que son importantes para ese trabajo. Pero ahí en ningún momento pone ni dónde trabajo, ni cuánto gano, ni cuántas casas tengo. Es lo que dice Marlon, tiene que ser algo que tenga los datos necesarios para lo que tú has otorgado tu permiso. Y luego ya dentro de esto, pues mira, hay una cosa que nos pasa a nosotros cuando estamos analizando, por ejemplo, un equipo porque ha habido un delito o porque ha habido una estafa dentro de una empresa y, por ejemplo, pues ha habido un empleado que está descontento que se ha dedicado a mandarse información sensible. Bueno, pues nosotros cuando analizamos el equipo no podemos ver todo lo que queramos en el equipo. Es decir, si yo sé que la documentación sensible está en la carpeta Mis documentos, no puedo ir a mirar la carpeta de mis imágenes para ver las fotos de esta persona en vacaciones o para ver qué amistades tiene. De hecho, si yo para ir a la carpeta Mis documentos, que es donde está la información a la que tengo que acceder para hacer esa investigación, encuentro algo que me induce que es un delito, yo tengo obligación de denunciarlo. Sin embargo, si yo husmeando por el ordenador
porque soy un cotilla, encuentro, por ejemplo, fotos de pedofilia en una carpeta en la que no tenía que pasar para hacer mi trabajo, no solo me tengo que callar, no lo puedo denunciar, sino que estoy alterando ya las evidencias en caso de que se denuncie, porque yo ya he accedido a ello. Con lo cual, los gobiernos les tiene que pasar lo mismo. Si tú les has dado una información para X tema, no lo pueden utilizar para otros. Si tú les has dado tus datos porque necesitan saber tu altura, tu peso, tu condición física, porque es, por ejemplo, para un seguro de vida, bueno, pues una cosa es un seguro de vida y otra cosa es que sepan cuántas casas tienes, cuántos coches tienes o si haces obras benéficas en tu país o no. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con los datos, como decía Marlon, pero sobre todo por eso, porque los datos nosotros cuando damos autorización para utilizarlos, lo damos con un fin. Y ese fin es para el que están los datos. Si lo utilizas para otra cosa, ya empezamos a tener problemas. Cuando, y en el mismo ejemplo de acá de Costa Rica, de la problemática que les conversé, digamos que todas las instituciones trasladan la información al ente del Banco Central. La autorización original era para que otra institución lo tuviera, pero ya lo pasó. A la hora de pasarlo, se van a integrar todas las bases de datos en una sola base de datos con un perfil de identificación, que en el caso de Costa Rica es el ID, la cédula, y ahí se va a generar toda la correlación de información sobre Marlon Molina. Ese nuevo fin que no estuvo autorizado tiene validez en función de la generación de la información, se podría interpretar como irregular, se podría interpretar como peligrosa en función del concepto de ciberseguridad, de la trazabilidad de la información. ¿Cómo podemos entenderlo, Marlon, Fernando? Y bueno, desde la parte legal, sabes que no sabría recomendarte. O sea, en términos generales, No, la evidentemente, parte tecnológica, la parte de conceptualización claro, tecnológica. exacto. Entonces, en términos de tecnología, desde luego siempre hay riesgos, ¿no? A ver, nuevamente, si empezamos a juntar cosas, vamos a tener distintas situaciones. La primera de ellas es, una vez que mueves, porque no es lo mismo acceder a un dato que mover un dato, ¿no? Entonces, una vez que mueves el dato, acabas de hacer una copia de un dato en una fecha determinada, con lo cual cualquier decisión que se tome es la fotografía que se hizo en un momento determinado, en una fecha determinada, porque no son accesos en directo, ¿no? La segunda es que, bueno, cuando se mueven miles de datos, normalmente son proyectos muy, muy grandes que requieren de muchísimo cuidado, porque el hecho de no correlacionarlos correctamente nos puede inducir a unos errores tremendos, ¿no? Como el hecho de que yo haya estado pagando los impuestos y que luego quede anotado contra unos registros de alguien que no los había pagado, por ejemplo, o que me pongan que soy propietario de algo que no lo soy. O sea, vuelves a tener nuevos, vamos a decir de nuevo, riesgos, ¿no? Para una situación que quizás otra vez su propósito no era el que se estaba buscando. Y lo peor de todo es que en la mayoría de los proyectos que tienen estas características, como los proyectos de estos tamaños y estos movimientos de base de datos, nunca aciertan a la primera. Hay que hacer muchas correcciones y esas correcciones empiezan a involucrar más personas. Entonces ahora hay más personas trabajando, viendo, tocando, llevándose una muestra para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ejecutando un algoritmo para ver qué es lo que ocurre. Alguien que podría tocar en algún momento y, por ejemplo, borrar algo que no se esperaba que se borrara y entonces hay que recuperarlo o que se cambia un dato y entonces se actualiza y ya no corresponde con la fecha, etcétera. Trabajar con bases de datos es una ciencia. Y es una ciencia que desde luego, desde la ciberseguridad, pues cuanto más se toque, más riesgos aumenta, ¿no? Y yo creo que la parte que os interesa y que es la que estamos discutiendo aquí, es el riesgo que está tomando la entidad que sea al acumular datos y al tener datos que no son para el propósito del trabajo que tiene que hacer en un momento determinado. Fernando, ¿qué tan, y a ambos, a Marlon también, qué tan expuesto está una institución de gobierno de cualquier país
a un ataque de ciberseguridad y que tenga compromiso sus datos sensibles, que tenga pues, Pues a su cuidado, a su resguardo. de 0 a 100 podríamos hablar en 1 millón. O sea, al final todos somos objetivo, pero lógicamente para los ciberdelincuentes y sobre todo la ciberdelincuencia organizada por los propios estados para atacar a otros estados que son en principio enemigos, se lo estás dejando mucho más fácil. Si el ciberdelincuente tiene que ir y robar la información de Marlon, de una base de datos, de otra base de datos, luego correlarla, luego coger la tuya, hacer lo mismo, coger la mía, es mucho más fácil ir a un punto único donde se está concentrando toda esa información y que al final, ya lo hemos dicho, la seguridad al 100% no existe. Como no existe, en algún momento van a poder vulnerar todas las medidas que se han puesto y van a filtrar todos esos datos. Se lo hemos dejado muy fácil a los malos. Pero eso es como si en tu casa tú coges y dices, pues todas las joyas y todo lo que hay bueno lo voy a poner en la misma caja. Bueno, pues en cuanto lleguen los cacos y entren en tu casa y encuentren la caja, te han dejado sin nada. De la otra forma, si tú dices, pues mira, pues esto lo puedo guardar aquí debajo del colchón, esto metido en un libro en la biblioteca, esto, pues los malos no van a encontrar todo, porque si tienen que entrar, estar pendientes de que viene la policía, una serie de elementos que van en perjuicio de su trabajo, entre comillas, les tienes que poner las cosas difíciles. Si concentramos todo, sabemos que va a ser muchísimo más difícil el poder protegerlo, porque no estamos preparados para una protección de ese tipo, porque, oye, si nosotros nos habíamos comprado un coche para hacer 200 kilómetros al día y le estamos metiendo 10.000 al día, hay algo que falla. Pues con esto de la protección va a pasar lo mismo. Yo había valorado proteger una base de datos X y la estoy multiplicando por millones. Y yo no voy a coger mis infraestructuras de seguridad y las voy a multiplicar por millones. Y sin embargo, como decía Marlon, voy a multiplicar por mucho la cantidad de gente que está en esos procesos. Y sabemos que el eslabón más débil de la ciberseguridad al final es el humano. Con lo cual, cuantos más humanos metamos dentro, más posibilidad hay de que alguno sea la puerta de entrada de esos ciberataques. De hecho, Jonathan, seguramente la audiencia ha escuchado muchas veces esta frase que dicen que desde la perspectiva de la ciberseguridad solo hay dos tipos de empresa, ¿sí? Aquellas que han sido hackeadas o que han sido violentadas, penetradas, etcétera, ¿sí? Y Y las las que que no están lo saben, ¿vale? y las que están por ser hackeadas. No, 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 las que no lo saben, ¿vale? O sea, no las que Okay. van a ser hackeadas, sino las que no saben que han sido hackeadas, ¿vale? Porque todos básicamente hemos pasado por algún momento de esos, o sea, de hecho a mí, ¿sabes? Que estoy consciente todo el tiempo en teoría, ¿sabes? En algún momento caes y a los 30 segundos te das cuenta, madre mía, ¿sabes? Acabo de caer. Y lo dicho, o sea, no hay una empresa ni una organización que pueda estar protegida al 100%. Y luego, lo dicho, ¿no? Te haces muchísimo más apetecible si tienes los datos concentrados en un solo lugar, porque voy a ir a atacar a todos los ministerios y en un solo sitio tengo todos los datos, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos. Y luego otra cosa que seguramente habéis escuchado muchísimo es que al final, cuando un ciberdelincuente está decidido a que va a entrar en un sitio, entra, ¿vale? O sea, entra. Eso no es algo que sea como, ¡guau! ¡Qué mal lo hemos hecho! Y entonces alguien consiguió. Y en este momento la ciberdelincuencia en muchas ocasiones tiene bastante más tecnología, capacidad de personas, paciencia, recursos, ¿sabes? Como para ser persistente suficiente, hay que recordar que el ciberdelincuente solo tiene que tener éxito una vez. Los que estamos defendiendo tenemos que defender todos los días, constantemente y de un montón de ataques. El ciberdelincuente una vez, con lo cual, aunque sea persistente, en algún momento va a entrar. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa de lo que decía Marlon. Los ciberdelincuentes además no atacan y se van. En muchas ocasiones entran y se quedan dentro y están meses hasta que hacen el ataque real.
Con lo cual están recabando toda la información, se van llevando información poquito a poco para no levantar sospechas y están dentro. Si tú al coger todos estos datos y concentrarlos en un solo punto, coges alguna de las infraestructuras que ya están comprometidas, ya sabemos lo que pasa con la nueva infraestructura, que ya está viciada. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas, porque el concentrarlo podemos hacer que todo lo que estaba protegido deje de estarlo porque ya estamos metiendo el lobo a vigilar las ovejas. Fernando, ¿hay protocolos internacionales, certificaciones que den las buenas prácticas para poder manipular bases de datos, transferirlas más allá de la legislación de cada país? O sea, hay un ABC de certificación que nos puedas compartir que sea necesario tomar en cuenta. A ver, a nivel internacional tenemos que cumplir siempre con las ISOs. Las ISOs son los estándares internacionales que debemos seguir. Pero luego también en cada país tenemos nuestras normativas. En España tenemos la SUNE. Pero sí es verdad que, por ejemplo, para el tema de evidencias digitales, existe el protocolo de Budapest, en el que se han adherido un montón de países a nivel internacional y en el que se está diciendo cómo tienes que solicitar, por ejemplo, desde España a Costa Rica, las evidencias digitales para poder utilizarlas en España. O al revés, cómo desde Costa Rica tienen que solicitar esas evidencias a España, a China, al país donde han detectado que están esas evidencias de ese delito. Pero claro, no todos los países lo han firmado. Y sabemos que no todos los países juegan con las mismas reglas. Entonces, ¿hay protocolos internacionales? Sí, pero no todo el mundo los cumple. Con lo cual, al final deja de ser internacional. Estamos conversando con Fernando Mairata, presidente de la Asociación de Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías de España, y también con Marlon Molina, director de la Computer World University y el director del Laboratorio de Ciberseguridad FinTech Madrid, Capital FinTech. Ambos son especialistas en España, en la Unión Europea, en función de generar estas perspectivas, cuidados, precauciones, alertas para poder generar la seguridad en la información, en los traslados de la tecnología y en generar las evidencias para que todo salga bien en el resguardo correspondiente para protegerlas. Marlon, cuando has hablado en el programa anterior y en de ciberseguridad, ¿qué tan posible es aumentando la inversión, tener mejores y más infalibles resguardos para proteger la información? ¿Eso es posible en un porcentaje total o siempre va a haber, como decía Fernando, pues la infabilidad de que nos puedan hackear y aquí no pudimos contenerlo? Bueno, es una estupenda pregunta. Siempre se puede mejorar. Esa es una frase con la que creo que podemos trabajar sin comprometerme demasiado. La segunda, siempre si alguien quiere atacarnos lo va a conseguir, ¿vale? Con lo cual es muy similar a cuando estamos protegiendo, o sea, tenemos protección física. Entonces dice, bueno, pues siempre hay alguien que sabe romper una alarma, ¿sabes? O violentar una puerta, etcétera. Pues entonces tenemos que tener más herramientas para la protección. Sí, sí te diría que no siempre es más dinero y esa es una de las situaciones y uno de los temas, además, que trabajo mucho con muchos gobiernos y que además lo estamos llevando desde los principios de la ciberseguridad ciudadana, porque no siempre es dinero, ¿vale? O no siempre es más dinero. O sea, hay muchos actos como el que acabamos de estar discutiendo en el que, oye, si evitas hacer eso, estás reduciendo el riesgo, con lo cual no necesitas hacer más inversión, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que trabajar siempre en función de qué es lo que estamos protegiendo. Entre más podamos, por ejemplo, anonimizar los datos, entre más podamos tenerlos separados, desligados, que no esté todo absolutamente conectado en un solo sitio, por ejemplo, ese tipo de actividades nos van ayudando. Entre más alertas estemos y más tengamos concienciada a los empleados, pero además a la ciudadanía, pues mejor lo vamos a hacer. Entre mejores principios tengamos, los principios de la ciberseguridad ciudadana, por ejemplo, que
que se han publicado en la Organización de Estados Americanos. El primero de todos es que pensemos en las personas, que pensemos en la ciudadanía. Entonces, si yo estoy construyendo un servicio, si estoy guardando algo, si estoy recolectando unos datos y estoy pensando en la protección de las personas, entonces, desde luego me van a nacer muchas ideas con las cuales puedo trabajar para mejorar la ciberseguridad. Desde luego, lo que sí no se puede es no dotarlo de un presupuesto. O sea, al final del día sí necesitamos un presupuesto, pero luego también en la ingeniería seguramente también conocéis esta frase, ¿no? O sea, si vamos a mover una mesa, si yo la voy a mover solo, pues me va a costar muchísimo. Si 3 amigos me ayudan a mover la mesa, lo hacemos rapidísimo, pero si los que vienen a ayudarme son 30, la mesa no la movemos y seguramente terminamos rompiéndola, ¿vale? Entonces, no siempre es solamente aumentar, hay un punto en el que tenemos que estar, pero todo parte del origen, ¿no? De qué es lo que estamos resguardando y vamos a poner las medidas para aquello que estamos resguardando. Ahí, ahora que decías anonimizar los datos, ¿qué tan, a ver, Costa Rica es un país pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados, 5,5 millones de personas es lo que componemos nuestro país, pequeñitos, pero muy fuerte la voz que podamos tener en el concierto internacional con ciertos temas, ambiente, seguridad, paz y demás. ¿Qué tan apetecible es para organizaciones full hacker las bases de datos de un país tan pequeño como Costa Rica? Porque aquí también ha salido gente a decir, no somos apetecibles. ¿Quién va a querer, a quién le va a interesar un país tan pequeño con tan poquitas bases de datos? Ese es un argumento como para no prestar atención a todas estas alertas y precauciones que están ustedes diciendo hoy en el programa de Red Democrática, o no tenemos por qué pensar tan en pequeño y tenemos que ver la dimensión desde otro punto de vista. Déjame que inicie y se lo voy a dejar a Fernando porque le va a encantar responder a esta pregunta. Pero todo el mundo, el que esté conectado, es apetecible y eso es algo que por lo general alguien dice, no tengo datos suficientes, no tengo información relevante, pero pensar en esto, por ejemplo, tú y yo antes de conectarnos y cuando me has invitado, nos hemos enviado mensajes utilizando, por ejemplo, WhatsApp. Eso significa que tienes mi dato, ¿no? Tienes mi contacto. Con lo cual ya tienes un dato y un tercero al que puedes, ¿sí?, causarle un problema si tus datos se ven comprometidos. Entonces, no es que sean solamente tus datos, es que tú tienes datos de alguien más, ¿vale? Y luego tienes todo tu comportamiento. Pero insisto, yo creo que Fernando te va a dar una respuesta estupenda y vas a tener que pararle porque tiene mucho que Adelante. decir. Estás en tu casa, Fernando, adelante. No, ahí es lo que te está comentando Marlon, que es en lo que se basan las redes sociales, en la teoría de los 7 saltos. Entonces, tú al final, ¿qué distancia tienes entre tú y una persona a la que no conoces? Como máximo 7 saltos. Por eso triunfan las redes sociales, por eso los mensajes, cuando empiezas a moverlos por redes sociales, se va multiplicando a esa velocidad. Con lo cual, si pensamos igual que las redes sociales, veremos que los datos que tiene un país, como dice Marlon, no es solo lo que tienes tuyo, es lo que tienes de tu vecino. Y además, si yo consigo los datos de tu vecino y le entro a tu vecino, voy a tener los del otro vecino y los del otro vecino. Y así voy a ir expandiéndome. Pero que un gobierno hoy en día, por muy pequeño que sea, piense que no tiene nada interesante, entonces, ¿qué hacemos con las empresas? Porque claro, Costa Rica puede pensar que es pequeña, pero hay empresas que son mucho más pequeñas y sin embargo a las empresas les estamos pidiendo que tengan esa responsabilidad porque todo el mundo entendemos que todas las empresas tienen datos importantes y sin embargo a un país no se lo vamos a exigir, por muy pequeño que sea. Al final son muchos datos y los datos son mucho dinero en el mercado de la ciberdelincuencia. Pero fíjate que hay un aspecto dentro de la ciberseguridad que siempre nos gusta comentar a Marlon y a mí, que es la accesibilidad. Porque estamos montando sistemas, a lo mejor de bases de datos que son infumables de la cantidad de datos que tienen,
pero luego esos datos no son accesibles. Y no solo los datos, sino la tecnología que sustenta esas bases de datos. Y si no son accesibles, ya tenemos un agujero de seguridad importante. Con lo cual, los gobiernos lo primero que se tendrían que preocupar, si quieren tener ciberseguridad, es de tener accesibilidad. Para que pongamos las cosas claras para la gente. ¿Qué es la accesibilidad de las tecnologías? No es que yo pueda tener, por ejemplo, un cajero en un banco a mi altura porque voy en silla de ruedas, o que yo pueda enchufar los cascos a un cajero porque soy sordo y entonces los cajeros tienen un dispositivo para que yo escuche las instrucciones. No solo eso. Si, por ejemplo, tú vas por la carretera y hay un semáforo, pero hay un árbol que está tapando el semáforo, tú no tienes acceso a esa tecnología, con lo cual te vas a saltar el semáforo y puedes tener un accidente. ¿El tema de la accesibilidad entonces es un problema de la gente con discapacidad o es un problema para todos? Hay que verlo como un problema para todos, porque si no hacemos que las cosas sean accesibles, no vamos a tener ciberseguridad. Y si no tenemos ciberseguridad, todos esos datos están en peligro. Y además, si los juntamos todos en la misma cesta, sabemos lo que pasa, que si nos roban la cesta, se van a llevar todos los datos y no vamos a tener huevos para hacer tortilla esta noche. No, muy claro. De ambos, muy claro la dimensión y concuerdo totalmente. El problema es la centralización de la información sin distingo del propósito, porque al principio, Marlon, mencionabas que el propósito por el cual estamos generando una base de datos, sin distingo de eso, si no tenemos el cuidado de la anonimización, si no tenemos el cuidado de generar solo lo que se ocupa, si no tenemos el cuidado de, si no lo necesitamos juntos, ¿para qué lo estamos juntando? Si no estamos generando las advertencias de presupuesto. En Costa Rica en ciberseguridad no se presupuesta prácticamente nada, es muy poco en inversión que hace estatalmente el gobierno para resguardar sus datos, a pesar que el año pasado tuvimos un ataque que una agencia española nos ayudó como a cooperación internacional a desenredar el entuerto que nos provocó, que generó que la Caja de Seguro Social y que Hacienda quedaran colapsadas. No había forma de generar un impuesto, de pagar un impuesto de manera digital, porque todo lo bloquearon, y no hubo manera de generar una alternancia en el Seguro Social, ni de operaciones, ni en ningún tipo de asistencia, porque también bloquearon todos los sistemas. El tema es que los resguardos tecnológicos hay que entenderlos como un crecimiento constante. Y aquí me gustaría, Marlon, en estos minutos que quedan de programa, que nos diseñaras en el imaginario de los oyentes qué tan constante es la evolución de la tecnología y por qué nunca tenemos que dejar de tener cuidado de la información que tenemos en función de los lugares a los cuales accesamos, desde una base inalámbrica de internet en un parque, en un mall, pasando por una red social, pasando por un formulario digital, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos y cuál es la evolución de la tecnología a la cual tenemos que tener cuidado? Sí, bueno, estamos viviendo una época, vamos a ponerlo en la parte positiva, preciosa, porque estamos desarrollando muchísima tecnología y de hecho, para darte un ejemplo, cuando hace un mes escaso la India puso una sonda en la Luna, no nos Ujú. sorprendemos, es sencillamente, noticias, se han puesto una sonda en la Luna y ya nadie se sorprende básicamente de nada. ¿Sí? Y ahora que estás hablando de agua, de hecho, hubo una noticia ayer justamente de el MIT, donde ya tiene una tecnología para desalinizar, ¿vale? Y además a un precio muchísimo más económico del agua que nos llega a casa. Y el caso es Ujú. que se pone esa noticia y no nos sorprende, porque la velocidad con la que estamos asimilando hoy la tecnología y con la que se está desarrollando la tecnología es enorme. Por esa misma circunstancia, entonces tenemos que mantenernos, y esta es la palabra clave, alerta. ¿Vale? Hay que estar alerta, como cuando se va a cruzar una calle, cuando sales y abres la puerta, ¿sí? Cuando escuchas un ruido estruendoso, etcétera, hay que estar alerta. Entonces, en la ciberseguridad, en todo el quehacer digital, tenemos que estar alertas.
desconfiar de todo. Tienes que asumir que todo lo que recibes es falso hasta que lo puedas validar, ¿vale? Hasta que salgas, busques fuentes correctas y lo puedas validar. Porque esa misma velocidad, que por ejemplo ahora con la inteligencia artificial generativa puedes crear cosas tan realistas que son al ojo humano difíciles realmente de percibir si son reales o no. Entonces, por eso la estrategia es desconfía de absolutamente todo. Todo es falso hasta que lo puedas validar. Alertas siempre. De hecho, hace unas semanas veía un comentario tuyo en redes sociales, Marlon, a raíz de la supuesta muerte de un cantante muy famoso en España, que De José vos Luis decías, Perales. primera regla, desconfíe y primero pregunte. Y es el perfecto ejemplo para esto que estás diciendo. Exacto. Exacto. Que el mismo al que habían dado por muerto ha salido a desmentir de, oye, que sigo vivo, ¿no? Entonces, Me, y la me gente ya pellizco y todo todavía pasándolo duele. por las redes y tal. Sí, efectivamente. Efectivamente. Fernando, para ir terminando el programa, nos quedan 4 minutos, 5 minutos de programa. El, esta, esta aplicación de la inteligencia artificial en función de los delitos son fáciles de detectar. En el caso ya el sombrero tuyo de peritaje tecnológico, son fáciles de identificar, de rastrear, de advertir, de proteger a las personas. No es fácil, no es fácil, lamentablemente. Como decía Marlon, los malos son muy malos y tienen muchos medios, con lo cual van mucho más rápido que los que intentamos hacer las cosas del lado del bien. Es muy complicado, pero como dice Marlon, hay que estar alerta. Y sobre todo, a mí me gustaría meter otro concepto aquí, que es el de higiene digital. Tenemos que estar concienciados de que en el mundo de la digitalización tenemos que tener esa higiene. O sea, tú vas por la calle, te encuentras un chicle en el suelo, no lo coges y te lo metes a la boca, pero sin embargo encuentras un USB y lo primero que haces es pincharlo a tu equipo. Pues tenemos que tener esa higiene y ese mal pensamiento, o como dice Marlon, todo es mentira hasta que se demuestra lo contrario. ¿Vale? En este caso no vamos a ser inocentes hasta que se muestre lo contrario, no. Es culpable hasta que se demuestre lo contrario, porque si no nos va a pasar, pues como le pasó a mi cantante favorito, que menos mal que yo cuando me enteré ya Ya, había salido a desmentir desde un restaurante en Londres, si no me habría dado algo, pero hay que desconfiar, hay que desconfiar. Por ejemplo, hace poco en España hemos tenido un caso de, bueno, pues con unas niñas menores de edad que habían utilizado sus caras y habían creado los cuerpos desnudos por inteligencia artificial. Bueno, al final se dieron cuenta las madres al ver las imágenes que eran falsas, porque lógicamente tú conoces a tus hijos y dices, pues mira, tiene una peca en el hombro izquierdo en tal posición porque lo conoces desde que ha nacido. Y entonces un padre o una madre sí puede saber si eso es verdad o es mentira. A nivel tecnología nos lo ponen cada vez más difícil, pero sí es verdad que al final también vamos evolucionando los que estamos de este lado y trabajando mucho, estudiando mucho y sobre todo invirtiendo mucho, porque tú decías que en Costa Rica no hay grandes presupuestos. Los presupuestos no los tomemos como gasto. La ciberseguridad es una inversión, no es un gasto. Porque si lo pensamos como un negocio, los que lo piensan como un negocio son los ciberdelincuentes, que son los que van a sacar beneficio. Nosotros lo que tenemos que hacer es invertir para no tener pérdidas, para no tener ese problema de colapso de nuestros sistemas porque han sido ciberatacados y o no teníamos bien protegido o no teníamos sistemas de contingencia, no teníamos un plan para que si se cae nuestro nodo principal podamos continuar con nuestra actividad. Y en ese momento es cuando te vas a dar cuenta que si hubieses invertido en ciberseguridad, no tendrías unas pérdidas como las que estás teniendo después de que te han ciberatacado, que en muchas ocasiones puede llevar a la quiebra de la empresa y a cerrar la empresa. Con lo que significa a nivel humano, de despedir gente de los que dependen familias, en fin. Al final son problemas que podemos intentar evitar o por lo menos paliar en la mayor parte de los casos.
Los ciberdelincuentes van a entrar, nos van a robar los datos, nos van a tumbar los sistemas, pero cuanto mejor lo tengamos montado, menos nos afectará. Marlon, para terminar, una recomendación no solo al gobierno de Costa Rica, a cualquier gobierno que pueda escuchar este programa, tenemos difusión internacional también, Pues para poder resguardarse en este tema, para poder protegerse, para poder ver esto en la dimensión correcta. bueno, voy a usar las palabras de Einstein, ¿no? Estrategia primero. Entonces, lo más importante es, siempre en la ciberseguridad estamos yendo por detrás, ¿vale? O sea, hubo un momento en que nos robaron porque no teníamos puerta, pusimos una puerta y nos robaron, con la puerta la abrieron, y entonces ponemos una de seguridad y después una alarma, y siempre vamos por detrás, ¿no? Entonces, el hecho es, creemos una estrategia, hay que hacer una estrategia y no ir poniendo parches e ir arreglando cosas conforme va pasando el tiempo. Y la otra parte positiva es que para crear esas estrategias hemos aprendido mucho. Tenemos muchísimo conocimiento, hay muchísima gente con muchísimo conocimiento, como lo es Fernando, por ejemplo, y muchos más, ¿sí? Pero que podemos ayudar en esa construcción de una estrategia, porque no es inventar la rueda, eso ya está bastante bien inventado. Exacto. No, perfecto. A ambos muchísimas gracias, Marlon, Fernando. Esta es su casa. Cuando ustedes gusten, podemos seguir conversando de este apasionante mundo de la tecnología que no tiene un límite, y eso es lo que tal vez cuesta de mencionar en el intangible que se compone la tecnología, porque nunca dejamos de tener la prevención necesaria y nunca tenemos que dejar de tener las protecciones correspondientes para poder estar seguros. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Y saludos a todos los que han estado en sintonía de este programa. Sigan escuchando el programa que sigue. Mañana una nueva edición. No se lo pierda, porque aquí lo que estamos haciendo es formando opinión para generar buenas percepciones y buenas decisiones. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.